Bien, estamos iniciando de esta manera una nueva edición, en realidad la última edición del año de Cara a Cara. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Rosario Sacieta, abogada, está con nosotros, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás? No, gracias, Julio, un honor estar en el último programa del año, es realmente un privilegio. Bueno, pero sin embargo el tema que nos ocupa es una situación que tenemos que mirar con mucho detenimiento, no solamente por las estadísticas, los famosos feminicidios que ya superan los 164 casos en lo que va de este año, una cifra lamentable. ¿Qué hay que hacer para que no tengamos que seguir contando estas tristes historias? A ver, en principio todos los diagnósticos ya se han hecho. Ha habido mesas redondas, mesas cuadradas, seminarios, ya se sabe. Hay planes nacionales. Hay planes, pero nos topamos con algo que es terrible, que es el pecho frío de algunos funcionarios públicos. Cuando el pecho frío se enfrenta a la ley, ya la ley está dada, pero el ciudadano quiere resultados. El ciudadano, el vecino, está cansado de enterrar a sus muertos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que hay algunas alternativas inmediatas. Por ejemplo, en primer lugar, el tema del feminicidio, la violencia, recorre todos los estratos sociales. Recorre costa, sierra y selva. Y no importa de qué partido político eres. Y tiene, digamos, como punto de partida el machismo, ¿no? Que está arraigado mucho tiempo en nuestra sociedad, y de repente, más que combatir el feminicidio, hay que combatir el machismo, la falta de respeto al otro, la causa, ¿no? El que todavía no aprendemos a respetar al prójimo, ¿no? Al niño, a la mujer. Todavía hay un deseo de imponerse, tener una especie de poder sobre el otro, que termina ocasionando, lamentablemente, un feminicidio. Ya es el último eslabón de una cadena de violencia. Claro, y las mujeres somos parte, como si fuéramos parte del menaje de la casa, ¿no? La sala, el comedor, mi mujer. Entonces, esto hay que cambiarlo, pero es a largo plazo, ahora, para que no haya más muertes. ¿Cómo advertimos cuando existe el peligro? Aquí hay una responsabilidad conjunta, pero el Estado es el que tiene que impulsar esto. No solamente son los ministros y los ministerios, sino también los alcaldes provinciales, los gobiernos locales, y los gobiernos locales, que tienen una mirada más cercana de la realidad de su zona, de su región, y pueden identificar fácilmente cuáles son las zonas donde, podríamos decir, hay una mayor vulnerabilidad de la mujer. Claro, Perú está, digamos, parejo, está pareja la violencia, está en todos lados. Obviamente en Lima, como somos 10 millones de personas, pues hay 5 millones de mujeres. En consecuencia, hay mucho más feminicidios en Lima, pero lo importante es, a ver, si el presidente del Consejo de Ministros tomara esa decisión valiente de decir, bueno, hemos hecho el Registro Nacional de Agresores. Recordará, Julio, cuántas veces nos hemos sentado hace años a decir que era necesario un registro de agresores. Ese registro ya existe. Existe. Pero ¿por qué, si yo soy padre de familia, mi hija tiene un enamorado, tiene 20 años, 22 años, tiene a su enamorado, yo por lo menos quisiera entrar a la computadora, al registro, y ver si este señor tiene o no antecedentes, tener un poco de referencia? No hay acceso. ¿Por qué no se puede acceder públicamente? Porque no hay acceso público. ¿Por qué? ¿La norma explícitamente lo prohíbe? Que es el Ministerio Público el que controla y solamente son las autoridades. Esto realmente, y yo agradecería mucho al presidente del Consejo de Ministros, que tiene el arma en la mano. Él puede hacer un decreto de urgencia, no es necesario pasar por el Congreso porque el Congreso está disuelto. Simplemente dicen, a partir de ahora, usted, señor vecino, le vamos a dar una herramienta. Usted va a poder saber quién es el que entra como profesor de lenguaje a su casa, quién va a ser el entrenador de fútbol de su hijo. Entras y va a salir si es que tiene denuncias por tocamientos indebidos. Esto va a ayudar mucho a la gente, a los directores de los colegios, porque una persona que ha tenido estos antecedentes no puede ser profesor en un colegio. Entonces,
¿Quiénes exactamente tienen acceso a este registro? Los ¿Solamente operadores la Fiscalía? La Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía. ¿Y la Policía, qué opinas? Porque ahora, por ejemplo, están deteniendo al alférez que estaba a cargo de la comisaría en donde no reaccionaron a tiempo, a cuadra y media en realidad, de un horrendo crimen sucedido en el Agustino. Ajá. Es decir, eso también tendría que ser una señal de alerta para que la policía de inmediato intervenga cuando no se ha identificado las zonas o los lugares o las viviendas donde hay personas que ya tienen antecedentes de violencia. Ahí viene pues el pecho frío. Ahí viene el pecho frío. Si tú concibes una comisaría como el bastión de la justicia. Es que es el único lugar al que puedes recurrir. Porque no nadie sabe. Otra. Tú, Julio, en este momento, hoy, ¿sabes qué fiscalía está de turno? Yo no. ¿Qué juzgado está de turno? Todo el mundo va a la comisaría. Que es el lugar donde buscas protección. Zona, ¿no? Sí. Entonces, si allí el oficial, el suboficial, el de la puerta de la comisaría, cuando llega la mujer, le dice, ¿a dónde se dirige? ¿Por qué en vez de decir a dónde se dirige, no le puede decir en qué te puedo servir? Entonces ahí viene el pecho frío. Es esa cosa que daña, que lacera el alma. Ahora, y para tocar otra arista también que termina siendo una consecuencia de estas situaciones de violencia en el hogar, de la violencia familiar, tiene que ver con los niños. Casos de feminicidio, niños en orfandad, abandonados. Más de 200 huérfanos este año. Por otro lado, los que tienen que convivir y ser testigos de las constantes agresiones en casa, que también es otro problema, porque en el futuro para ellos podría normalizarse esa cultura de violencia. Entonces tenemos, en primer lugar, huérfanos. Más de 200 huérfanos este año. Terrible. El tema de salud mental. Es necesario que el Estado, ese estado paquidérmico, ese estado lento, se empiece a mover. Porque yo, la verdad, Julio, mira, es la primera, yo no quiero morirme sin antes ver que esto se arregle. Y por eso yo quisiera decirle a la gente, al pueblo, que ustedes y nosotros como sociedad tenemos que ordenarnos, tenemos que organizarnos. Cuando hubo las carestías de alimentos, se formaron los desayunos, los vasos de leche. Ante esta situación, propongo las casas de acogida, porque no hay casas de acogida. Tiene que haber una participación ciudadana sin lugar a dudas. Es decir, la población tiene que participar para enfrentar desde diferentes aristas este problema. Un WhatsApp comunitario, por ejemplo. Sí, pues. Que todos los vecinos sepan quién es quién y que hay un botón de alerta entre los vecinos. Bueno, también las redes sociales, el WhatsApp, se han convertido en una zona de bombardeo de información que también a veces alimenta la violencia. Rosario, te agradezco mucho esta conversación, gracias por estar esta noche aquí en Cara a Cara. Muchísimas gracias. Y que tengas un lindo año el próximo. Y sí, aprovecho para decirle a todas las mujeres del Perú que tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer todo lo posible para que nunca ninguna vecina, ningún vecino pueda agredirlo. Bien. Yo ruego que este RENA sea público, que hayan más casas de acogida. Tenemos una sola casa en Lima regentado por el MIM, una para 5 millones de limeños. Hay tanto por hacer. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosario. Gracias. Rosario Zacieta ha estado conversando con nosotros, hacemos una brevísima pausa y volvemos ahora con Paola Bustamante para hablar del trabajo que viene haciendo en el sur de nuestro país. Volvemos en segundos. Bien, esto es Cara a Cara y le damos la bienvenida a nuestra invitada Paola Bustamante. Ella es la alta comisionada para el diálogo y desarrollo en el corredor vial del sur. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Hace poco se daba un importante mensaje. El presidente del Consejo de Ministros anunciaba la necesidad de contribuir con el asfaltado de la vía del corredor sur, principalmente entre Apurímac y Cusco. La idea de él sería que llegue hasta Arequipa, ¿no? Que sea todo el corredor que esté totalmente asfaltado. ¿Cuál es el nivel de avance? ¿Cómo están las conversaciones en el marco de este corredor? Bueno, efectivamente, uno de los temas centrales del corredor vial sur, que va, como tú bien mencionas, Apurímac, Cusco, Arequipa, es
el primer reto tiene que ver con el asfaltado en corto plazo. ¿Y eso qué implica? Ustedes saben, se ha publicado el decreto de urgencia 027, donde se señala claramente que la primera voluntad del gobierno es adquirir los terrenos y se ha comenzado con ese proceso. El equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está en las zonas, son aproximadamente 324 kilómetros, donde se tienen que adquirir los terrenos, pero es importante señalar, Julio, que se van a hacer de manera consensuada, de manera acordada. Una vez que el Ministerio plantea los montos a pagar, es la comunidad la que tiene que aceptar y se procede al pago. El plazo para este proceso va a ser como máximo diciembre del 2020. Sin embargo, en paralelo se va a avanzar con este asfaltado de corto plazo que calculamos que debe tener una duración de 3 a 5 años, ¿sí? Durante todo el corredor. ¿Por qué? Porque el asfaltado definitivo viene luego. Entonces es un compromiso que todo el corredor vial va a estar asfaltado en corto plazo en junio del 2021. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿No? O sea, acabar el gobierno con el cumplimiento pleno de este corredor vial. De todo el corredor Ahora, asfaltado. Habían algunos problemas de propiedad, porque bueno, es típico, ¿no? En diferentes regiones de nuestro país. ¿Cómo demuestras la propiedad? Hay que formalizarlo para recién tratar de hacer este proceso de transferencias al Estado y que el Estado les pueda comprar la propiedad. ¿Cómo se ha avanzado? Porque esa es otra arista que también hay que tomar en consideración. Genera muchos conflictos los temas de terrenos en el país. Bueno, efectivamente este decreto de urgencia 027 lo que plantea es algunas facilidades para ese proceso, entre ellos mirar el tema de la propiedad y la posesión. Entonces el Ministerio de Transportes está definiendo todo el proceso técnico, pero también es importante señalar que ya ha comenzado con procesos de tasación y de entrega ya de propuestas. Por ejemplo, en el distrito de Mara, en Cotabambas, en Apurímac, ya se publicó una resolución ministerial adelantando ya la posibilidad de que en breve puedan iniciar los pagos a una primera comunidad en Mara. Ya antes se ha hecho, pero ahora se busca hacerlo con mucha mayor celeridad. Y con este proceso lo que vamos a garantizar es, pensando en las comunidades, pensando en la gente, que efectivamente no sigan con la problemática del polvo, que es lo que genera cuando la vía no está asfaltada. ¿Qué nos ha generado este proceso? Evidentemente un trabajo muy cercano con autoridades, con las comunidades, el tener que explicar permanentemente. El proceso de diálogo y la explicación permanente no ha terminado. Tenemos que explicar por qué queremos asfaltar, cuál es el proceso que se va a seguir a cada comunidad, cómo es que se va a dar la tasación, cuánto costarán los terrenos en zonas urbanas, en zonas rurales, pero nuevamente el énfasis del gobierno es pagar conforme a un acuerdo con la comunidad. Y ese es un acuerdo participativo. A mí me llama la atención porque han habido una serie de reuniones en estas diferentes mesas de diálogo. Hay una gran participación de líderes comunales, de la sociedad civil de alguna manera organizada también para la toma de decisiones y el acompañamiento en procesos de fiscalización. Se me viene a la mente el proceso de fiscalización participativa en Pajarectambo, ¿no es correcto? En Yaurisje y en Japi también. ¿En qué consiste este proceso de fiscalización participativa? Bueno, sí, efectivamente el trabajo que estamos realizando no solamente se circunscribe a las autoridades elegidas, como son los alcaldes distritales, provinciales y gobernadores. Es una de las partes de las que participan. Es una de las partes central, pero también presidentes de comunidades y los integrantes de las comunidades, que es la sociedad civil. En Paruro, que son los distritos que tú bien has mencionado, como Pajarectambo, Yaurisque y Japi, se hizo una fiscalización participativa, pero del ambiente, con OEFA. Entonces esta fiscalización ambiental participativa lo que tuvo es un proceso de visitar las comunidades y mirar qué impactos se podrían estar generando. ¿Qué medían ahí? ¿Qué es lo que fiscalizaban? Básicamente polvo, ruido, vibraciones. ¿No? ¿Agua también? ¿Calidad del agua? Calidad del agua se ha detectado se ha hecho unos primeros estudios y luego pasa directamente a la Autoridad Nacional del Agua, porque no es OEFA necesariamente quien lo hace a profundidad. Por ejemplo, Ingemet va a entrar a mirar si es que efectivamente cuánto perjuicio se pueden haber causado a las casitas por la vibración. Pero quisiera reseñar también que este proceso de fiscalización participativa que se ha hecho en Paruro se comenzó haciendo este año en abril en Chumbivilcas, donde en cada zona donde se hace la fiscalización participativa, esta fiscalización ambiental participativa con OEFA y la sociedad civil acreditada, es que busca que la sociedad misma
mire que las instituciones del Estado, en este caso el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es OEFA, que depende del Ministerio del Ambiente, está cumpliendo con su rol de verificar si efectivamente existe algún perjuicio para la población y si hay formas de mitigar ese perjuicio, por ejemplo. Y de capacitar también a las comunidades a que ellos mismos sean los que desarrollen los controles periódicos de los riesgos que puedan considerar y puedan alertas, afectar, ¿no? Y generar las alertas Las pertinentes, alertas ¿no? pertinentes. En Chumbivilcas, por ejemplo, se han dado todo un proceso de fiscalización participativa que terminó con el informe el 27 de septiembre, como lo ha sido ahora el 28 de noviembre en Paruro, y en ambos casos hay recomendaciones que se dan, en el caso de Chumbivilcas, por ejemplo, la empresa MMG Las Bambas, para mitigar, por ejemplo, todo lo que corresponde al polvo hasta el proceso de asfaltado. Como vimos que había un tema central de generación de inconvenientes, molestias y, por qué no decirlo, de un grado de contaminación de polvo en el medio ambiente, entonces es que el gobierno decide pronunciarse y emitir este decreto de urgencia 027 para que en cortísimo plazo podamos asfaltar esta vía. Ahora, con el plazo de junio del 21. Ahora, entiendo que para Chumbivilcas adicionalmente hay un presupuesto de 60 millones, 61 millones de soles para el próximo año, ¿es correcto? Chumbivilcas ha tenido un presupuesto y tiene un presupuesto programado para el próximo año que llega más o menos a 60 millones. Que eso no necesariamente es para el asfaltado, es para otras razones. Claro. Es decir, pero es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque de repente pensamos que con los 60 millones se ven el asfaltado y los otros reclamos, los otros pedidos no se atienden. No, yo aquí, y te agradezco mucho la pregunta, Julio, porque el trabajo que estamos realizando en todo el corredor vial, el tema del asfaltado es una de las columnas, digamos, cuando miramos el desarrollo de la zona. Estamos teniendo un enfoque de desarrollo desde el territorio, mirar cómo efectivamente desde el proceso, ¿sí? Cuando hablamos de una zona minera, ¿sí? No solamente actual, sino potencialmente va a crecer la zona minera en esta zona de Arequipa, Cusco, que ya existe posibilidad de exploración futura. Necesitamos trabajar para el desarrollo de las comunidades. Tenemos retos enormes como país de cierre de brechas en servicios básicos. Por lo tanto, se está trabajando para, en marcos de planes de desarrollo local, por ejemplo en Cotabambas hay un plan de desarrollo. Cuando hablamos de planes de desarrollo, para que nuestros televidentes también lo entiendan, estamos hablando de colegios, hospitales, agua, saneamiento, desarrollo económico productivo, electricidad, conectividad, telefonía, luz, servicios básicos, además de, evidentemente, salud y educación. Y cuando hablamos de desarrollo, no es que es el gobierno nacional el que les dice cómo desarrollarse, sino es un proceso participativo de desarrollo que se está coordinando con CEPLAN, por ejemplo, para el Plan de Desarrollo Cotabambas, donde hay un liderazgo muy importante del gobierno local, provincial y las autoridades locales. Y una vez que tú tienes este plan, obviamente le dotas de presupuesto para garantizar los proyectos de inversión pública que son necesarios para cerrar las brechas. Y ahí surge a veces otro problema, ¿no? Porque ya tienen el plan de desarrollo local, ya tienen también el presupuesto asignado, pero muchas veces los gobiernos locales no tienen a los técnicos capacitados para armar debidamente los proyectos, los perfiles necesarios y la ejecución de las obras o el desarrollo de los, digamos, diferentes proyectos o la ejecución presupuestal que se tiene. ¿Cómo se atiende? ¿Qué es lo que se está viendo para tratar de resolver? Ese es otro punto crítico en realidad en todo el país. De hecho, en este momento tenemos esa situación. Hay proyectos y en el marco, por ejemplo, del plan de desarrollo que se generó para Cotabambas, ¿sí? Se ha ido avanzando los proyectos, sin embargo, los temas que tú acabas de describir son reales y todo lo que es el corredor vial sur está teniendo una atención prioritaria del gobierno a través de los diferentes ministerios y gobiernos regionales. Por lo tanto, hay equipos de asistencia técnica que se están movilizando a la zona. Nosotros tenemos reuniones con autoridades locales y sociedad civil en la zona de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro y Espinar. Pero además ellos también a veces vienen a Lima. Entonces te damos asistencia técnica en la zona o a veces asistencia técnica aquí. De tal manera que los equipos técnicos puedan avanzar y sobre todo en este proceso voy a levantar observaciones, por ejemplo desde PRONIET, Minedu,
o también desde PRONIS en el Y caso con de Servir han salud. trabajado algo, porque Servir tiene un equipo de 500 gerentes públicos que podrían ir por 3, 4 meses, el tiempo que sea necesario, para atender estas necesidades técnicas, ¿no? Bueno, de hecho, la apuesta del gobierno, y este año se ha comenzado a trabajar con los gobernadores regionales, y esperamos que el próximo año crezca el número de gerentes públicos que sean asignados justo para trabajar en los gobiernos regionales, de tal manera que esto se avance. Sin embargo, Julio, tenemos varios retos. Retos de respeto a la interculturalidad, Te pido, el Paola, tema medioambiental. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego para que nos des más detalles sobre estos retos que hay que enfrentar en el sur de nuestro país. Muy bien, gracias. Breve pausa y volvemos para seguir conversando con Paola Bustamante. Estamos hablando con Paola Bustamante, alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el corredor vial sur. Y le preguntaba, y reitero la pregunta porque se me viene a la mente lo que está pasando, por ejemplo, en San Juan de Marcona, donde funciona la Shougang Hierro Perú, un campamento minero que tiene muchos años y que en algún momento era el productor más importante del mundo de hierro. Sin embargo, a pesar del proyecto de inversión enorme que tienen allí, no tienen un hospital. El hospital que tenían, que antes lo manejaba la empresa, luego pasó al Estado como consecuencia de la privatización, y ahora termina siendo un hospital de campaña que no atiende a cerca de 15.000 pobladores en la zona. Los que se tienen que hacer ver, tienen que salir de Marcona, tienen que irse a Nazca, Ica, venirse hasta Lima para hacerse ver porque no hay las condiciones. ¿Qué hacemos para que esas malas prácticas, esa mala forma de promover el desarrollo de una comunidad termine convirtiéndose en la antítesis de lo que se está haciendo, ¿no?, en el sur con el tema de las Bambas y todo este corredor vial? Bueno, uno de los temas que me parece central por la reflexión que haces es que el trabajo del desarrollo, el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de nuestro país tiene que ser visto de manera integral y desde el territorio donde vive la gente, pensando en el desarrollo de la gente. En el momento que el Estado peruano decide dejar a la relación empresa minera, comunidad, como relación entre privados, es el primer error que comete. ¿Por qué? Porque es el Estado el que debe velar a través de la supervisión, la fiscalización y las normas que ese desarrollo no sea temporal. Entonces, ¿cómo es que estamos trabajando, haciendo, digamos, la comparación en el corredor vial? Es algo que va a tomar su tiempo, no es algo que se puede hacer de un día para otro, pero sí es algo a lo que tenemos que apostar como país, y es generar modelos de gobernanza territorial, tomando en cuenta la idiosincrasia, la costumbre, todo lo que implica la cosmovisión que tiene andina. esa necesidad de esa comunidad. Exactamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta cultura, costumbres es central, respetando el ambiente y esas necesidades. Esa necesidad de hospital, de escuelas, de agua, tiene que ser permanente. Entonces, deberíamos haber primero cerrado brechas, haber llegado con servicios, evidentemente seguir reduciendo pobreza y de la mano el desarrollo económico con la explotación y la exploración y explotación de los productos, de los minerales. Por lo tanto, la apuesta ahora es mirar con ojos de desarrollo, teniendo en cuenta lo que necesitan y lo que demandan las comunidades, y trabajando de la mano los 3 niveles de gobierno, como conversábamos, y de la mano con las empresas privadas. Hay roles sentándose que tiene, todos en la mesa. Todos en la mesa. Hay roles que tiene el Estado que no puede abdicar, pero también hay roles que tiene la empresa privada, más allá probablemente del propio contrato suscrito con el país. Por lo tanto, la apuesta es respeto, diálogo, cumplimiento de compromisos, cumplimiento de palabra. Tenemos, lamentablemente, Julio, un desgaste enorme de la palabra. No creemos entre peruanos, no se termina tenemos que hacer que se cumplan, y creo que ese es el reto que tenemos para, haciendo un balance de este año. Creo que en muchas de las zonas del corredor hemos retomado la confianza, pero la confianza cuesta mucho retomarla, y perderla se puede hacer en un segundo. Por lo tanto, vamos a trabajar firmemente para seguir en esa línea, seguir retomando confianza y sobre todo buscar el desarrollo del corredor. Bien, Paola, te agradezco mucho esa conversación, gracias por estar aquí con nosotros, ya no se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y un feliz año nuevo 2020 para todos nuestros hermanos de todo el Perú. Muchas gracias. Muy bien, Paola Bustamante ha estado conversando con nosotros, ya no nos queda más que solamente agradecerles a ustedes por su preferencia y decirles que el próximo año tenemos muchos retos también aquí en TV Perú para compartir con ustedes. Que tengan muy buenas noches y que tengan un feliz año 2020.